Mi nombre es Tomás Velázquez y durante 12 años fui vigilante nocturno en uno de los edificios culturales más emblemáticos de la Ciudad de México. No voy a mencionar el nombre exacto de la institución por razones que pronto entenderán, pero cualquiera que conozca la arquitectura Art Deco de esta ciudad sabrá de qué lugar estoy hablando. Trabajé en turnos nocturnos, de 10 de la noche a 6 de la mañana, recorriendo pasillos de mármol, escalinatas monumentales y salones donde el eco de mis pasos era mi única compañía. He visto cosas extrañas en mi profesión, objetos que se movían sin explicación, puertas que se cerraban solas, cambios de temperatura inexplicables, pero lo que experimenté durante mi última semana de trabajo fue algo que ningún protocolo de seguridad me preparó para enfrentar. Lo que vi no solo me hizo renunciar a mi empleo, sino que cambió completamente mi comprensión de lo que es posible en este mundo. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad nocturna o en lugares históricos. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El edificio donde trabajaba es una estructura imponente, construida en los años 30, con fachadas de mármol blanco de Carrara y detalles en bronce que brillaban incluso bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia. Mi área de responsabilidad incluía el teatro principal, con capacidad para casi 2.000 personas, los vestíbulos ornamentados con vitrales que representaban escenas mitológicas y los 3 niveles de palcos que se elevaban hacia un domo decorado con frescos de artistas reconocidos. Durante el día, el lugar rebosaba de actividad, turistas tomando fotografías, grupos escolares en visitas guiadas, técnicos preparando escenografías para las presentaciones nocturnas. Pero después de las 10 de la noche, cuando el último visitante se marchaba y las grandes puertas de bronce se cerraban, el edificio se transformaba en algo completamente diferente. Mi equipo consistía en una radio portátil Motorola, una linterna LED de alta potencia, un registro digital donde debía marcar cada punto de control en mi ronda, y un juego de llaves maestras que abría cada puerta del complejo. Los protocolos eran estrictos. Recorrer cada nivel cada 45 minutos, verificar que todas las salidas de emergencia estuvieran aseguradas, confirmar que los sistemas de climatización y alarma funcionaran correctamente y reportar cualquier anomalía al supervisor del turno, quien monitoreaba las cámaras de seguridad desde la oficina central en el sótano. El sistema de cámaras cubría los accesos principales, pero muchas áreas del edificio, especialmente los pasillos traseros y los camerinos antiguos, permanecían sin vigilancia electrónica. La temperatura dentro del teatro se mantenía constante a 18 grados centígrados para preservar los materiales históricos y las obras de arte. Esto significaba que incluso en las noches más cálidas del verano, el interior del edificio permanecía frío, con corrientes de aire que silbaban a través de los conductos de ventilación y hacían ondear ocasionalmente las cortinas de terciopelo rojo que flanqueaban el escenario. El olor era distintivo, una mezcla de madera antigua, polvo acumulado en los rincones inaccesibles, el aroma metálico de los sistemas eléctricos y un toque persistente de productos químicos de limpieza que el equipo de mantenimiento utilizaba cada mañana. Trabajaba solo durante mi turno, aunque había otros 2 vigilantes asignados a diferentes secciones del complejo de edificios. Felipe Cortés cubría los museos anexos en el ala este y Lucía Ramírez patrullaba los jardines exteriores y el estacionamiento subterráneo. Nos comunicábamos por radio cada hora para confirmar que todo estaba en orden. En 12 años de servicio había establecido una rutina casi mecánica. Comenzaba mi ronda en el vestíbulo principal, subía por la escalinata oeste hacia el primer nivel de palcos, recorría el pasillo que rodeaba el auditorio, bajaba por la escalera de servicio hacia los camerinos del lado este, cruzaba el área técnica detrás del escenario y regresaba al punto de partida. El ciclo completo tomaba exactamente 40 minutos, lo que me dejaba 5 minutos para descansar
y documentar mi recorrido antes de comenzar de nuevo. Los problemas comenzaron un martes. No recuerdo la fecha exacta porque en mi línea de trabajo, los días se difuminan en una sucesión interminable de turnos nocturnos. Había llegado a mi turno como cualquier otra noche, intercambiando novedades con Samuel, el vigilante del turno vespertino. Me informó que había sido un día tranquilo, sin incidentes que reportar. El último evento del teatro había terminado a las 9. Una presentación de danza contemporánea que atrajo a una audiencia moderada. Los técnicos habían asegurado el equipo de limpieza había pasado por las áreas públicas y todo estaba preparado para mi turno. Comencé mi primera ronda a las 10:30 de la noche. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra dorada, iluminado únicamente por las luces de emergencia que proyectaban un resplandor ámbar sobre los pisos de mármol pulido. Mis pasos resonaban con ese eco característico de espacios grandes y vacíos. Subí la escalinata, sintiendo el frío del pasamanos de bronce bajo mi mano, y llegué al primer nivel de palcos. Desde allí podía ver el escenario principal, iluminado apenas por una sola luz de trabajo que los técnicos habían dejado encendida en el foro. La cortina principal estaba recogida, revelando el escenario desnudo con sus marcas de cinta adhesiva en el piso que indicaban posiciones de escenografía. Todo parecía normal, hasta que llegué al tercer palco de la sección central. Mientras verificaba que la puerta estuviera cerrada con llave, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido muy tenue, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando sobre el escenario. Pasos lentos, deliberados, el tipo de sonido que producen los zapatos de suela dura contra madera. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, agudizando mi oído. El sonido continuó por unos 5 segundos y luego se detuvo abruptamente. Dirigí mi linterna hacia el escenario, barriendo el haz de luz de un extremo al otro. No había nadie. El escenario estaba completamente vacío. Tomé mi radio y llamé a Felipe. «Felipe, ¿estás recibiendo? Necesito que revises las cámaras del teatro principal. Posible intruso en el escenario». Hubo un silencio de unos segundos antes de que respondiera. «Recibido, Tomás. Revisando ahora». Esperé, manteniendo mi linterna enfocada en el escenario, mientras Felipe verificaba las grabaciones en tiempo real. «Negativo, Tomás. Las cámaras no muestran movimiento en el teatro. Todo despejado». Le agradecí y continué mi ronda, atribuyendo el sonido a la acústica peculiar del edificio. En un espacio diseñado para amplificar hasta el susurro más suave, no era raro que sonidos de otras partes del complejo se propagaran de maneras extrañas. Completé el resto de mi ronda sin incidentes. Revisé los camerinos, donde el olor a maquillaje teatral y laca para el cabello aún persistía en el aire. Crucé el área técnica, verificando que todos los equipos de iluminación y sonido estuvieran apagados y asegurados. Los contrapesos del telón colgaban en sus posiciones, las cuerdas perfectamente tensadas. Los interruptores principales estaban en posición de apagado. Todo estaba exactamente como debía estar. Regresé al vestíbulo principal y marqué mi primer punto de control en el registro digital, 10:52 de la noche, sin novedades. Mi segunda ronda comenzó a las 11:40. Esta vez, cuando llegué al nivel de los palcos, noté que la temperatura había bajado considerablemente. No era solo una sensación subjetiva, podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. Saqué mi teléfono para verificar la temperatura. Marcaba 13 grados centígrados. Eso era anormal. El sistema de climatización estaba programado para mantener 18 grados constantes. Una caída de 5 grados sugería un mal funcionamiento del sistema. Tomé nota mental para reportarlo al supervisor técnico por la mañana. Mientras caminaba por el pasillo circular que rodeaba el auditorio, mi linterna comenzó a parpadear. Las baterías eran nuevas, las había cambiado apenas 2 días antes. Golpeé suavemente el cuerpo metálico de la linterna contra mi palma, un gesto casi instintivo, y la luz se estabilizó. Pero entonces escuché el sonido de nuevo. Esta vez era diferente. No eran pasos,
Era música, una melodía muy suave, casi etérea, como si alguien estuviera tocando un piano a gran distancia. La reconocí vagamente como una pieza clásica, algo que podría haber sido de Chopin o Debussy, pero distorsionada, como si la estuviera escuchando a través de agua. Me detuve en seco, tratando de localizar la fuente del sonido. Parecía venir desde el escenario, pero también desde arriba, desde el domo. La acústica del lugar estaba jugando con mi percepción. Me acerqué a la barandilla del palco y miré hacia abajo. El escenario seguía vacío, iluminado por esa única luz de trabajo que proyectaba sombras alargadas. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Sobre el escenario, justo en el centro, había una silla. Una silla simple, de madera, con respaldo recto. No había estado allí durante mi primera ronda. Estaba absolutamente seguro de eso. Llamé a Felipe de nuevo. «Felipe, necesito que subas al teatro principal. Tenemos una situación». Esta vez su respuesta fue casi inmediata. «¿Qué tipo de situación?» «Hay un objeto en el escenario que no estaba allí hace 40 minutos. Una silla, y estoy escuchando música». Hubo una pausa larga. «Tomás, las cámaras no muestran nada inusual. El escenario se ve despejado desde aquí». Eso no tenía sentido. «Felipe, estoy mirando directamente al escenario. Hay una silla en el centro. ¿Puedes venir a verificar en persona?» «Voy para allá. Dame 5 minutos». Mientras esperaba a Felipe, la música se detuvo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, ese tipo de silencio que parece presionar contra los tímpanos. Mi linterna volvió a parpadear y esta vez se apagó completamente. Golpeé el interruptor varias veces sin resultado. Saqué mi teléfono para usar su linterna, pero la pantalla se había congelado. La imagen estática de mi fondo de pantalla permanecía inmóvil, sin responder a ningún toque. La batería indicaba 80% de carga, pero el dispositivo estaba completamente inoperante. En la oscuridad casi total, iluminado únicamente por las luces de emergencia, escuché un nuevo sonido. Esta vez era inconfundible. Alguien estaba subiendo la escalinata principal. Pasos lentos, medidos, acompañados por un roce suave, como si arrastraran algo pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los protocolos de seguridad eran claros. En caso de intrusión confirmada, no confrontar al intruso directamente, sino llamar a las autoridades y mantener la distancia. Pero algo en esos pasos no sonaba humano. El ritmo era demasiado regular, demasiado mecánico, y el roce continuo sugería algo que ningún intruso normal produciría. Me moví silenciosamente hacia la escalera de servicio, manteniéndome en las sombras. Desde mi posición, podía ver la parte superior de la escalinata principal sin ser visto. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor ámbar débil sobre los escalones de mármol, y entonces lo vi. Una figura estaba subiendo la escalera. No podía distinguir detalles claros por la distancia y la iluminación deficiente, pero la silueta era extraña. Se movía con una rigidez antinatural y parecía estar vestida con ropa de otra época, quizás un traje formal o un vestido largo que arrastraba por el suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la figura, y me presioné contra la pared. En ese momento, escuché la voz de Felipe por la radio. «Tomás, estoy entrando al vestíbulo principal. ¿Dónde estás?» Tomé la radio con mano temblorosa y susurré. «Nivel 1, sector central». «Felipe, hay alguien en la escalinata. ¿Lo ves?» Hubo silencio por unos segundos que parecieron eternos. «Tomás, no veo a nadie. La escalinata está vacía». Eso era imposible. Volví a mirar y la figura ya no estaba. Había desaparecido. Recorrí el pasillo rápidamente, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de a dónde había ido. Nada. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Bajé corriendo las escaleras de servicio y me encontré con Felipe en el vestíbulo. Estaba revisando el área con su propia linterna, que funcionaba perfectamente. «No hay nadie, Tomás. He revisado todo el nivel principal. Estamos solos».
Le mostré mi linterna apagada y mi teléfono congelado. Mira esto. Ambos dejaron de funcionar al mismo tiempo, justo cuando vi la figura. Felipe tomó mi linterna y la examinó. Presionó el interruptor y la luz se encendió inmediatamente, tan brillante como siempre. Mi teléfono también volvió a la vida, la pantalla parpadeando antes de mostrar la hora normal, 12:17 de la mañana. Felipe me miró con preocupación. «Tomás, ¿estás bien? ¿Has estado durmiendo lo suficiente?» Entendí su implicación. 12 años de turnos nocturnos pueden afectar la salud mental de cualquiera. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. «Felipe, ¿puedes quedarte conmigo para la siguiente ronda? Necesito un testigo de lo que está pasando aquí». Accedió, aunque con evidente escepticismo. Subimos juntos al nivel de los palcos. La silla seguía en el escenario. «¿La ves?», pregunté, señalando. Felipe entrecerró los ojos mirando con atención. «Veo el escenario vacío, Tomás. No hay ninguna silla. Sentí que mi sangre se helaba». «Felipe, está justo ahí, en el centro exacto del escenario. Una silla de madera con respaldo recto». Él sacudió la cabeza lentamente. «No veo nada, compañero. Tal vez deberías considerar tomarte unos días libres». Decidimos bajar al escenario para verificar en persona. Tomamos la ruta larga, a través de los camerinos y el área técnica, hasta llegar al backstage. Las cortinas laterales del escenario se mecían suavemente, aunque no había corriente de aire perceptible. Caminamos hacia el centro del escenario, nuestros pasos resonando en el espacio vacío del auditorio. Desde el escenario, miré hacia los palcos donde había estado minutos antes. Miles de asientos vacíos nos miraban como ojos oscuros en la penumbra. Felipe caminó directamente hacia donde yo veía la silla. Pasó a través del espacio que ocupaba sin detenerse, sin notar absolutamente nada. Pero cuando yo me acerqué pude verla con claridad perfecta. Era de madera de nogal, con señales de desgaste en los brazos y tenía grabados ornamentales en el respaldo. Me detuve a menos de 1 metro de distancia. «Felipe, estoy parado frente a la silla. Está aquí». Él se volvió hacia mí, su expresión mezclando confusión y preocupación genuina. «Tomás, tienes que creerme. No hay nada donde estás parado». Extendí mi mano lentamente hacia la silla. Mis dedos esperaban encontrar la superficie sólida de la madera. En cambio, atravesaron el aire vacío. No había nada tangible, nada sólido, pero la imagen visual era absolutamente clara. Podía ver cada detalle, las vetas de la madera, las pequeñas astillas en las patas, incluso una mancha oscura en el asiento. Retiré mi mano rápidamente. No puedo tocarla, pero la veo perfectamente. Felipe se acercó casi tocando mi hombro. «Tomás, escucha, creo que deberías reportarte enfermo. Esto no es normal. Podrían ser alucinaciones causadas por falta de sueño». No podía culparlo por pensar eso. Desde su perspectiva, yo estaba parado en medio de un escenario vacío, insistiendo en que veía un objeto invisible. Pero entonces sucedió algo que confirmó que no estaba loco. La silla se movió. No fue un movimiento violento o dramático. Simplemente se deslizó hacia atrás unos 30 centímetros, como si alguien la hubiera empujado suavemente. El sonido de las patas de madera raspando contra el piso del escenario fue perfectamente audible, y esta vez Felipe también lo escuchó. Se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. «¿Escuchaste eso?», susurré. Él asintió lentamente, sin apartar la vista del espacio vacío frente a nosotros. Sonó como si algo se moviera. Tomó su radio y llamó a Lucía. «Lucía, ¿puedes confirmar tu ubicación?». La respuesta llegó después de unos segundos. «Jardín Sur, todo despejado por aquí. ¿Algún problema?». Felipe me miró antes de responder. «Negativo, solo verificación rutinaria». Decidimos revisar las grabaciones de seguridad inmediatamente. Bajamos del escenario y nos dirigimos rápidamente hacia la oficina de monitoreo en el sótano. La pequeña habitación estaba llena de monitores que mostraban diferentes ángulos del complejo. Felipe retrocedió las grabaciones hasta las 11:40, cuando había comenzado mi segunda ronda. Observamos las pantallas con atención.
La cámara que apuntaba al escenario mostraba exactamente lo que Felipe había descrito. Un escenario completamente vacío. No había silla, no había nada. Pero entonces, a las 12:23, justo en el momento en que habíamos presenciado el movimiento, algo extraordinario apareció en la grabación. Una distorsión visual, como ondas de calor en el aire, cruzó el escenario. No era la imagen de una silla moviéndose, sino más bien una perturbación en el espacio mismo, como si algo invisible estuviera alterando la luz, y el audio de la grabación capturó claramente el sonido de algo pesado arrastrándose por el piso de madera. Felipe reprodujo la secuencia 3 veces, cada vez con más incredulidad. Esto no tiene sentido. Es como si hubiera algo allí que la cámara no puede captar completamente, pero que interactúa con el ambiente físico. Revisamos las grabaciones de toda la noche. A las 10:52, cuando había escuchado los pasos por primera vez, la distorsión visual aparecía en el escenario por primera vez. A las 11:40, cuando había escuchado la música, había múltiples distorsiones moviéndose por el auditorio, particularmente en las áreas de los palcos superiores. «Necesitamos reportar esto a la dirección», dijo Felipe, su voz ahora temblorosa. «Pero, ¿cómo explicamos lo que está pasando? No tenemos una explicación racional. Teníamos razón al estar preocupados. En mi línea de trabajo, reportar fenómenos inexplicables era una manera rápida de ser considerado incompetente o inestable. Pero teníamos evidencia de video, teníamos 2 testigos y teníamos un registro claro de anomalías ambientales. Decidimos continuar documentando todo meticulosamente. Regresamos al teatro para la siguiente ronda, esta vez armados con una cámara de video personal que Felipe había traído de su coche. Quería capturar lo que yo estaba viendo, aunque las cámaras de seguridad no lo mostraran completamente. Subimos nuevamente a los palcos. La temperatura había descendido aún más. Mi teléfono ahora marcaba 10 grados centígrados. El frío era penetrante, no el frío normal del aire acondicionado, sino algo más profundo que parecía emanar de las paredes mismas. La silla seguía en el escenario, pero ahora había algo más. Una segunda silla había aparecido junto a la primera y luego una tercera. Se estaban formando en filas, como si alguien estuviera preparando el escenario para una audiencia. Felipe apuntó su cámara hacia el escenario. «¿Qué estás viendo ahora?», preguntó con voz tensa. «Hay al menos 20 sillas ahora dispuestas en filas perfectas. Es como si estuvieran preparando para un evento». Revisamos la pantalla de la cámara. Mostraba el mismo fenómeno de distorsión que las cámaras de seguridad, pero más pronunciado. Eran como burbujas en el aire, agrupaciones de luz distorsionada donde yo veía las sillas. Y entonces comenzó la función. Sin previo aviso, sin transición, el teatro se llenó de sonido. No era la música etérea que había escuchado antes. Era una orquesta completa, interpretando algo que no reconocí. Una pieza discordante y extraña que parecía estar en una clave menor perturbadora. El volumen era moderado, como si viniera de una presentación real, pero no había altavoces funcionando. El sonido emanaba del espacio mismo. Felipe me agarró del brazo. «Yo también lo escucho. La música. La estoy escuchando». Su confirmación fue tanto un alivio como una confirmación aterradora. No estaba loco, pero eso significaba que algo genuinamente imposible estaba ocurriendo. Miramos hacia las sillas invisibles en el escenario y entonces las vi. Figuras. Decenas de figuras sentadas en las sillas, perfectamente inmóviles, como una audiencia esperando que comenzara una actuación. No podía ver sus rostros con claridad, solo siluetas vagas como sombras densas con forma humana. «¿Ves a las personas?», pregunté a Felipe, mi voz apenas un susurro. Él negó con la cabeza, pero su expresión indicaba que percibía algo. «No veo personas, pero veo movimiento, como si el aire mismo estuviera tomando forma». La cámara en sus manos temblaba, la música alcanzó un crescendo, y entonces, desde el fondo del escenario, apareció otra figura. Esta era diferente, era más sólida, más definida. Caminaba hacia el centro del escenario con pasos lentos y deliberados, la misma figura que había visto en la escalinata.
Se detuvo en el centro exacto del escenario, donde había estado la primera silla. Desde esa distancia, aún no podía ver detalles faciales, pero la postura era rígida, antinatural. La figura levantó lo que parecía ser un brazo y la música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto. Ni Felipe ni yo nos movimos. Apenas respirábamos. La figura en el escenario giró lentamente, como si estuviera mirando hacia el auditorio, hacia todos esos asientos vacíos, hacia las sombras sentadas en las sillas invisibles, y luego, directamente hacia donde estábamos parados. Aunque no podía ver los ojos, sentí la mirada. Era como si un foco de atención fría e inhumana se hubiera fijado en nosotros. Felipe dejó escapar un sonido ahogado y dio un paso atrás. La cámara en sus manos cayó al suelo con un golpe seco. Y entonces, la figura comenzó a moverse hacia nosotros. No caminaba. Se deslizaba, atravesando el escenario sin mover las piernas, acercándose al borde del foro. Estaba viniendo directamente hacia nosotros. «Tenemos que irnos, ahora», dije, y no esperé respuesta. Agarré a Felipe del brazo y corrimos hacia la salida más cercana. Detrás de nosotros, escuché un sonido que nunca olvidaré. Una risa. No era una risa alegre o maliciosa. Era mecánica, como una grabación deteriorada, reproduciéndose en un loop. Salimos del área de palcos y bajamos las escaleras de servicio a toda velocidad. No nos detuvimos hasta llegar al vestíbulo principal. Llamamos a Lucía y le pedimos que se reuniera con nosotros inmediatamente. Cuando llegó, vio nuestro estado, pálidos, respirando con dificultad, claramente alterados. «¿Qué pasó?», preguntó con alarma. Felipe le explicó lo que habíamos experimentado, mostrándole los fragmentos de video que había logrado capturar antes de soltar la cámara. Las imágenes mostraban las distorsiones de luz moviéndose con intención, formando patrones que sugerían movimiento coordinado. Lucía escuchó en silencio, su expresión pasando de escepticismo a preocupación genuina. «Tengo que contarles algo», dijo finalmente. «Hace 3 semanas, el vigilante que tenía mi puesto antes que yo renunció sin previo aviso. Dijo que había experimentado cosas extrañas en el estacionamiento subterráneo, sombras que no debían estar allí, sonidos de vehículos que no existían. Pensamos que estaba exagerando o buscando una excusa para dejar el trabajo». Se detuvo, mirando hacia el teatro. «Pero ahora me pregunto si estaba diciendo la verdad». Decidimos permanecer juntos por el resto del turno, realizando las rondas en grupo. Evitamos el teatro principal, enfocándonos en las otras áreas del complejo. Nada más inusual ocurrió esa noche, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Cada sombra, cada eco de nuestros propios pasos, cada corriente de aire frío nos ponía en alerta. Cuando llegaron las 6 de la mañana y el equipo del turno diurno comenzó a llegar, los 3 sentimos un alivio palpable. Reportamos los incidentes de la noche a nuestro supervisor, el director de seguridad del complejo. Le mostramos las grabaciones de video y le explicamos las anomalías de temperatura y los fallos en nuestros equipos. Su respuesta fue burocráticamente predecible. Prometió investigar. Sugirió que podría haber sido un mal funcionamiento del sistema de climatización combinado con acústica extraña y estrés laboral. Nos recomendó tomar unos días libres, pero yo sabía que no era estrés laboral. En los días siguientes comencé a investigar la historia del edificio por mi cuenta. Descubrí que el teatro había sido el sitio de numerosos incidentes inexplicables a lo largo de las décadas. Varios empleados habían reportado experiencias similares, figuras fantasmales, música sin fuente, sensaciones de ser observados. Un técnico de iluminación en los años 80 había insistido en que veía una audiencia completa en el auditorio vacío durante los ensayos nocturnos. Había sido despedido por presunta intoxicación en el trabajo. Más perturbador aún, encontré referencias a un incidente ocurrido durante la construcción del edificio. Varios trabajadores habían fallecido en accidentes laborales y, según registros históricos poco conocidos, uno de los accidentes había ocurrido específicamente en el área que se convertiría en el escenario principal.
Un obrero había caído desde las vigas superiores mientras instalaba el sistema de poleas para las cortinas. El impacto había sido fatal, y algunos trabajadores supervivientes reportaron que, después del incidente, herramientas comenzaban a moverse solas y se escuchaban pasos en el andamiaje vacío. Esta información me llevó a contactar a un investigador independiente especializado en fenómenos anómalos en edificios históricos. No era un cazafantasmas sensacionalista, sino un académico con formación en arquitectura e historia que había documentado casos similares en otros sitios culturales de la ciudad. Su nombre era Fernando Salazar, y cuando le conté mi experiencia, no mostró sorpresa. El edificio donde trabajas tiene una de las tasas más altas de reportes de fenómenos inexplicables en toda la ciudad, me dijo. He estado tratando de obtener permiso para hacer una investigación formal por años. Me explicó que ciertos edificios, particularmente aquellos construidos en sitios con historia precolombina, o aquellos donde ocurrieron eventos traumáticos, parecen retener impresiones de actividades pasadas. No utilizó el término fantasmas o espíritus, sino que habló de resonancias espaciales, anomalías en la forma en que ciertos espacios interactúan con la conciencia humana. Lo que experimentaste, dijo, es consistente con lo que llamamos una representación residual. Es como si el edificio estuviera reproduciendo un evento del pasado, una y otra vez. Le pregunté por qué algunos podíamos ver estas manifestaciones mientras que otros no. La percepción de estos fenómenos parece estar relacionada con la sensibilidad individual del observador, explicó. Algunas personas son más receptivas a estas anomalías, posiblemente debido a diferencias en la forma en que sus cerebros procesan información sensorial. Es como la sinestesia, donde algunas personas experimentan el cruce de sentidos que otros no perciben. Esta explicación no me reconfortó. Si acaso, me hizo cuestionar mi propia percepción de la realidad. ¿Cuántas otras cosas estaba percibiendo que otros no veían? ¿Era esto una capacidad o una maldición? Regresé al trabajo 3 días después, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. El edificio que había sido mi lugar de empleo por más de una década, ahora se sentía amenazante, lleno de presencias invisibles y posibilidades inquietantes. Mi siguiente turno fue 2 noches después. Esta vez, llegué preparado con mi propia cámara, un grabador de audio y una aplicación en mi teléfono que supuestamente detectaba fluctuaciones electromagnéticas. Felipe había solicitado una transferencia a otro edificio del complejo, alegando razones personales. Lucía había llamado diciendo que estaba enferma. Yo estaba solo nuevamente, y una parte de mí casi esperaba que se repitieran los fenómenos. No tuve que esperar mucho. A las 11 de la noche, durante mi segunda ronda, las luces del vestíbulo principal comenzaron a parpadear. No era un parpadeo rápido como el de un fluorescente defectuoso, sino un apagado y encendido lento, deliberado, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. La aplicación de mi teléfono se volvió loca, mostrando picos masivos en el campo electromagnético, niveles que normalmente solo se encontrarían cerca de transformadores eléctricos de alta potencia. Subí al teatro, y esta vez la silla única había sido reemplazada por algo más elaborado. El escenario estaba completamente montado para una presentación. Había lo que parecía ser escenografía completa. Decorados que simulaban un salón de época victoriana, con muebles ornamentados, cortinas pesadas y una lámpara de araña que colgaba del centro. Todo era perfectamente visible para mí, pero cuando tomé fotografías con mi cámara, las imágenes mostraban solo el escenario vacío con esas distorsiones de luz características. Y entonces comenzó la actuación. Las figuras que había visto antes como audiencia ahora estaban en el escenario, moviéndose en lo que parecía ser una obra teatral. Podía escuchar diálogos, pero las palabras eran incomprensibles, como si estuvieran en un idioma que nunca había escuchado, o quizás en español, pero distorsionado más allá del reconocimiento. Los movimientos de las figuras eran fluidos, pero ligeramente desfasados, como una película proyectada a velocidad incorrecta. Me senté en uno de los palcos observando esta presentación imposible,
Mi grabador de audio estaba funcionando, capturando todo. Parte de mí estaba aterrorizada, pero otra parte estaba fascinada. Era como estar presenciando un fragmento de tiempo atrapado en un loop. Una actuación que se había representado décadas o quizás un siglo atrás, ahora reproduciéndose en este espacio como un eco visual. La obra continuó por aproximadamente 20 minutos, alcanzó lo que parecía ser un clímax dramático, y luego las figuras se desvanecieron lentamente, como humo dispersándose. El escenario volvió a estar vacío. La escenografía elaborada había desaparecido, reemplazada nuevamente por las tablas desnudas del foro. Me quedé sentado en el palco por varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. No sentí terror esta vez, solo una profunda melancolía. Estas figuras, si es que eran lo que el investigador había llamado representaciones residuales, estaban atrapadas en un ciclo sin fin, condenadas a repetir su actuación eternamente sin audiencia real que las apreciara. Completé el resto de mi turno sin más incidentes, pero sabía que había llegado a un punto de decisión. Podía continuar trabajando aquí, sabiendo que estas experiencias se repetirían, posiblemente intensificándose con el tiempo, o podía alejarme antes de que afectara permanentemente mi salud mental. La respuesta fue clara. Al final de mi turno, redacté mi renuncia formal. No di una razón específica, solo cité incompatibilidad con el ambiente laboral. Mi supervisor intentó convencerme de reconsiderar. 12 años de experiencia no se reemplazan fácilmente. Pero mi decisión era firme. Lo que había experimentado en ese teatro había roto algo fundamental en mi comprensión del mundo. Durante años, había caminado por esos pasillos con la confianza de que entendía las reglas del universo. Los objetos sólidos permanecían sólidos. Los edificios vacíos permanecían vacíos. Los pasados permanecían en el pasado. Ahora sabía que ninguna de esas certezas era absoluta. El investigador, Fernando Salazar, eventualmente obtuvo permiso para realizar su estudio en el edificio. Me contactó meses después para compartir sus hallazgos. Sus equipos de grabación habían capturado las mismas anomalías que yo había presenciado. Fluctuaciones electromagnéticas masivas, distorsiones visuales en video y grabaciones de audio que contenían sonidos que no tenían fuente identificable. Lo más fascinante, me dijo, es que los fenómenos parecen seguir un patrón. Se intensifican en ciertas fechas, particularmente alrededor de aniversarios de eventos significativos en la historia del edificio. Me preguntó si estaría dispuesto a regresar para un estudio más controlado, con equipos científicos completos y un equipo de investigadores. Decliné cortésmente. Algunas puertas, una vez abiertas, es mejor dejarlas cerradas. Ahora trabajo en seguridad corporativa, en un edificio de oficinas moderno y anodino, construido hace menos de 5 años. Es brillante, funcional y completamente desprovisto de historia o misterio. Y honestamente, eso me parece perfecto. Pero hay noches cuando estoy patrullando los pasillos genéricos iluminados con luces LED, cuando escucho el eco de mis propios pasos en el concreto pulido, que me encuentro pensando en ese teatro. Me pregunto si las figuras siguen representando su obra cada noche, si la silla sigue apareciendo en el escenario, si algún otro vigilante nocturno está experimentando el mismo despertar inquietante a las realidades ocultas del mundo. Me pregunto cuántos otros lugares en esta ciudad, en este país, en el mundo, están atrapados en loops temporales similares, con fragmentos del pasado sangrando hacia el presente. Y me pregunto, más que nada, ¿qué significa que algunas personas podamos ver estas fisuras en la realidad, mientras que otras no pueden? ¿Es un don? ¿Es una maldición? ¿O es simplemente una prueba de que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que nuestros limitados sentidos y conocimiento científico pueden comprender? No tengo respuestas a estas preguntas. Solo tengo mis recuerdos de esas noches en el teatro, las grabaciones que guardo en una unidad de almacenamiento encriptada y la certeza inquebrantable de que hay capas de realidad operando constantemente a nuestro alrededor que la mayoría de las personas nunca percibirán.
Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.